Cleartop presenta 100 errores arqueológicos que resultaron en grandes descubrimientos. Un cráneo ajeno a nuestros ancestros. En 1960, en la cueva de Petralona, en el norte de Grecia, hallaron un cráneo incrustado en una pared de piedra caliza. Desde entonces, su antigüedad y lugar en la evolución son motivo de controversia. Las estimaciones varían de 170 a 700.000 años, y las interpretaciones van de un Homo sapiens temprano a un antiguo europeo inusual. Nuevas investigaciones la sitúan en al menos 277.000 años. Sus características recuerdan al Homo heidelbergensis, antecesor neandertal del Pleistoceno medio en Europa, aunque no es una conclusión definitiva. Las dataciones varían según la capa y el método, y el cráneo tiene una larga historia de estudios, pero el panorama se aclara. En esa época ya había poblaciones tempranas de neandertales en Europa, y el ejemplar de Petralona encaja en ese grupo. Por el estado de sus dientes, se le considera un hombre joven. Hay otra cosa importante. El hallazgo confirma la presencia de humanos antiguos en la región mucho antes de los asentamientos clásicos de los neandertales y antes de la aparición del humano anatómicamente moderno en Europa. Petralona es un sitio de verificación donde se comparan dataciones, morfología y nuevos escaneos. La conclusión sigue siendo cautelosa. El hallazgo es raro, pero encaja en la línea ancestral de los neandertales europeos. Los tesoros de los templarios. Los templarios no solo eran caballeros, también un imperio financiero medieval con castillos, barcos, bancos y su propio sistema de transferencias. Felipe IV, rey francés, debía mucho dinero y luego declaró ilegal la orden. Los arrestan, los juzgan, los torturan y, lo más importante, sus tesoros desaparecen. Cuando capturaron la sede de los templarios en París, no hallaron oro, artefactos ni documentos. El tesoro estaba vacío. Esto provocó pánico y rumores. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está todo? Se decía que horas antes de la redada, una caravana salió de París con el oro hacia La Rochelle y de ahí en barco a un destino desconocido. Desde entonces inició la persistente búsqueda del oro templario. Algunos lo buscan en Escocia y otros en la isla Oak, Canadá, donde habría un escondite con trampas. Algunos piensan que los tesoros se llevaron a Suiza y sirvieron de base para el sistema bancario futuro. Existe una teoría que dice que el oro fue ocultado en Jerusalén y aún está protegido. No sabemos cuánta fue la pérdida. Por el tamaño de la orden, podrían ser miles de kilos de oro. Reliquias, documentos y secretos políticos desaparecieron al instante sin dejar rastro. Para mí, no es solo una historia de tesoros, sino de un poder que se independizó y fue destruido. El oro se perdió junto con su influencia. Y tal vez todavía funciona, solo que en otras manos. El trono de Tutankamón de 3.300 años. El lugar de honor del gobernante siempre se destacaba. En todas las culturas, él era el principal y gobernaba en nombre de los dioses. El trono simboliza elección y poder. En 1922 se halló la tumba de Tutankamón, donde estaba el trono de este joven faraón egipcio. Tutankamón murió a los 19 años, alrededor del año 1323 a.C. El trono es muy interesante tanto como insignia de un gobernante, como obra de arte y también como un álbum familiar de fotos. La tumba no fue saqueada, así que el trono sigue casi intacto. Solo se llevaron piedras preciosas y algunos detalles de oro. El trono es de madera cubierto de oro. Los mosaicos usan vidrio, cuarzo, esmalte y marfil. Aunque las piedras preciosas fueron extraídas, el trono sigue siendo hermoso y los dibujos muy informativos. Es precisamente la imagen en el respaldo del trono lo que lo convierte en un artefacto tan excepcional. Los dibujos difieren mucho de la forma tradicional de retratar a los faraones, quienes debían lucir autoritarios y firmes. En el respaldo del trono de Tutankamón, él aparece en un ambiente hogareño y tierno. El faraón descansa en la silla y su esposa lo unge con aceites mientras conversan dulcemente. Es la esposa de Tutankamón porque ambos llevan brazaletes iguales en los tobillos, símbolo de matrimonio. Vemos a un joven despreocupado. Los investigadores dicen que se mece en su silla. Las patas del trono en la imagen no están niveladas. La trasera es más alta que la delantera. Se podría pensar que este asiento no tiene relación con el trono como símbolo de poder, pero los descansabrazos están decorados con serpientes aladas esmaltadas y el respaldo con 4 cobras que tienen discos solares en la cabeza. Eso es un símbolo de sabiduría. Las patas están diseñadas con cabezas de león en la parte superior y garras en la parte inferior, lo cual es un símbolo de poder. No se sabe si el trono fue hecho para la tumba o usado en vida por el faraón,
ya que la imagen no señala la vida después de la muerte. Esqueletos en las sillas. La bahía cerca del muelle de Ciénaga Springs, en el río Colorado, tiene agua cristalina y es muy apreciada por los buzos. El 4 de mayo de 2015, mientras admiraba la belleza submarina, encontró algo interesante. 2 esqueletos humanos estaban sentados en sillas de plástico, como si se hubieran reunido para descansar y platicar de algo. El buzo, asustado, salió disparado del agua y de inmediato llamó a la policía. Los buzos tomaron fotos que parecen de película de terror, mostrando personas muertas de miedo en sus sillas, algunos cráneos aún con lentes de sol. Pero el sheriff sospechó que era una instalación. El buzo que revisó el hallazgo confirmó: los esqueletos no eran reales, sino copias de alta calidad hechas de plástico que se hunde. En uno de ellos había una nota: Bernie soñó toda su vida con vivir en el río. La policía tardó 1 hora en revisar fotos y esqueletos antes de concluir que era una broma muy bien hecha. Jeroglíficos egipcios en Australia. En un rincón de Australia, junto al Parque Nacional Brisbane Waters, hay unos misteriosos símbolos tallados llamados glifos de Gosford. Estos símbolos tallados en las rocas del bosque generan debates constantes entre investigadores y aficionados a civilizaciones antiguas. Los glifos de Gosford son signos tallados que recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto. Muestran símbolos como figuras humanas, animales, seres místicos y pictogramas abstractos. Estos símbolos están ubicados en 2 grandes paneles de piedra, y su contenido y origen siguen siendo motivo de debate hasta el día de hoy. La semejanza de los glifos con jeroglíficos egipcios genera la teoría de un posible contacto entre el antiguo Egipto y Australia. Algunos investigadores creen que los glifos pudieron haber sido creados por egipcios que viajaron o incluso naufragaron en el continente australiano. Una serie de dibujos narra la llegada de 2 príncipes de Egipto. Uno murió y fue enterrado ahí. Las interpretaciones de estos símbolos varían, pero muchos creen que los textos en las piedras incluyen rituales y creencias del antiguo Egipto. Es posible que esto indique que los antiguos egipcios realmente exploraron o incluso se establecieron temporalmente en tierras australianas. Símbolos como el glifo del ovni se ven como representaciones de objetos extraños, lo que incrementa el interés en este sitio. La teoría de la conexión entre Egipto y Australia se apoya en leyendas aborígenes y artefactos egipcios que sugieren contacto entre continentes, como el hallazgo de tabaco y cocaína en momias. Plantas originarias de América sugieren que culturas antiguas pudieron tener habilidades avanzadas de navegación y comercio intercontinental. Para los antiguos viajeros, Australia pudo haber representado no solo una nueva tierra para explorar, sino también un lugar de peregrinación donde se podían obtener nuevos conocimientos y recursos. El intercambio de conocimientos y tecnologías pudo ser mutuo con los egipcios, quienes adoptaron de los aborígenes métodos únicos de supervivencia y comprensión de la naturaleza. Los glifos de Gosford confirman que la historia de la humanidad puede guardar aún muchas páginas inexploradas, esperando ser descubiertas. Los gigantes de Isla de Pascua. La Isla de Pascua es un pequeño pedazo de tierra en medio del Océano Pacífico, pero es ahí donde se encuentran cientos de gigantes de piedra llamados moai. Sus rostros están orientados hacia el interior de la isla, como si la protegieran. Los más grandes miden hasta 10 metros y pesan 80 toneladas. Nadie sabe con certeza cómo se hicieron ni para qué. Se cree que los moai fueron tallados por los Rapa Nui entre los siglos XI y XVI usando hachas de piedra, palancas de madera y cuerdas. Algunos científicos lograron repetir este proceso, pero solo con estatuas pequeñas. ¿Cómo movían las estatuas de decenas de toneladas en la isla si en Pascua no hay árboles para hacer troncos resistentes? Thor Heyerdahl sugirió que las arrastraban acostadas. Otra teoría dice que las balanceaban como un refrigerador con cuerdas. Pero incluso aquí quedan preguntas, especialmente sobre cómo les colocaban los sombreros, los pukao, que pesan hasta 2 toneladas y están encima. Levantarlos sin grúas es casi imposible. Y hay otra pregunta: ¿para qué? Unos creen que los moai eran retratos de antepasados, otros símbolos de la fuerza del clan. Sin embargo, la isla tenía pocos recursos. ¿Por qué la gente gastaba su energía en estas cabezas de piedra? Una isla solitaria, sin árboles ni hierro, con estatuas misteriosas que parecen observarte. No puedo quitarme de la cabeza la idea de que este ritual no era para las personas, sino para alguien que debía ver estas estatuas desde el cielo o desde el mar. La primera fortaleza de la Edad de Bronce de este tipo.
Arqueólogos hallaron una fortaleza de 5.000 años en los bosques del condado de Neamț, Rumania. La tecnología LIDAR les ayudó en esto. Drones con escáneres láser permitieron atravesar la vegetación y obtener una imagen clara de la estructura oculta por siglos. La fortaleza data del paso del Neolítico a la Edad de Bronce, cuando recién iniciaban los asentamientos fortificados. El LIDAR reveló una construcción poderosa y planificada, con fosos largos, terraplenes y ubicación estratégica en lo alto. Se nota un gran conocimiento y organización en los antiguos constructores. Solo con tecnología moderna se entiende la magnitud y estructura de sus monumentos. Son huellas de una civilización compleja que apenas redescubrimos, no solo ruinas. 3 espadas de bronce entre huesos. Arqueólogos griegos e italianos hallaron tumbas micénicas en la necrópolis cerca de Eion, antigua Egion. Este lugar corresponde a la ciudad de Ripas, cuyos habitantes participaron en la colonización griega y fundaron Crotona en Magna Grecia. El Ministerio de Cultura y Turismo de Grecia publicó el anuncio en su web. Aunque está cerca de antiguas ciudades griegas de la Liga Aquea, la necrópolis es de un asentamiento micénico más antiguo aún, sin excavar totalmente. Arqueólogos hallaron este año una gran sala rectangular con hogar central, el megarón y cerámica del siglo XVII a.C. Un hallazgo extraordinario se hizo en la tumba número 8, en los montones de huesos de antiguos entierros de los siglos XIV y XII a.C. se encontraron 3 espadas de bronce, 2 de las cuales conservaron partes de mangos de madera. Se supone que las espadas fueron fabricadas en un taller palaciego, posiblemente incluso en Micenas. Los especialistas las clasificaron como tipo D, siglo XV a.C., y tipo E, siglo XIII a.C., según la clasificación de espadas griegas de bronce de la arqueóloga británica Nancy Sanders. La presencia de objetos tan valiosos en la necrópolis cerca de Egion no debe sorprender. Según el historiador griego antiguo Pausanias, fue precisamente en Egion donde Agamenón reunió a los líderes más importantes y poderosos de toda Hélade para que juntos deliberaran sobre cómo emprender la expedición contra el reino de Príamo. En las tumbas desplazadas, además de armas, hallaron una figurilla de caballo de barro, cuentas de vidrio y cornalina. La Atlántida argelina. La zona submarina de Tipasa se estudia tan seriamente como las ruinas terrestres. Buzos y arqueólogos marinos documentan ánforas, cisternas, nichos y un muelle tallado en la roca, considerado una obra de ingeniería y no una simple formación natural. Estos fragmentos forman el panorama de un puerto que funcionó al menos desde el siglo IV a.C. hasta el siglo III d.C. El perfil de los hallazgos indica comercio regular, no vertidos ocasionales al mar. La UNESCO pide mayor protección de la zona acuática, ya que el oleaje erosiona la capa cultural y sin estatus, el sitio es vulnerable al buceo intensivo, y entonces perderemos incluso lo que ya hemos visto. El equipo recupera artefactos que se detectaron en primavera y recorre los contornos oscuros de la estructura con nuevo equipo. Solo varias inmersiones y análisis de sedimentos darán la respuesta final. Frente a nosotros hay una ciudad sumergida, un antiguo puerto hundido por el agua. Lo que me atrae aquí no es la palabra Atlántida, sino la oportunidad de ver la mecánica de trabajo de un puerto real, que fue alimentado por 3 épocas a la vez: la fenicia, la romana y la bizantina. Si registramos la disposición de muelles y cisternas, entenderemos cómo era el nudo costero, que las fuentes no detallan y el mar aún preserva. La muerte de Alejandro. Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de los 30. Su ejército fue de Grecia a la India, no perdió batallas y fundó nuevos imperios. Pero en el año 323 antes de nuestra era, en el apogeo de su poder, muere repentinamente en Babilonia. Solo tenía 32 años. ¿Qué pasó? Hay muchas versiones. Los persas decían que fue un castigo por profanar la tumba del rey Ciro. Los macedonios decían que simplemente se agotó. Borracheras, enfermedades, agotamiento. Los historiadores romanos pensaban que fue envenenado. Se dice que pudo ser malaria, fiebre del Nilo Occidental, una enfermedad autoinmune o un veneno lento de Oriente. Lo que más intriga no es la causa de muerte, sino lo ocurrido después. ¿Dónde está el cuerpo? Una versión dice que el sarcófago fue a Egipto, otra que nunca llegó. Después se pierde su rastro. Sin tumba, inscripción ni entierro oficial, algo impensable en el mundo antiguo. A alguien así debieron divinizarlo, pero solo hay silencio. Algunos suponen que el cuerpo fue ocultado a propósito, para no avivar un culto, para no dar legitimidad a los herederos, o porque su muerte fue parte de una conspiración
y alguien quería borrar todas las huellas. A veces el mayor secreto es cómo alguien se fue, no cómo vivió. A Alejandro le quedó la fama, ciudades con su nombre y el mito, pero no quedó un lugar, ni cruz, ni mausoleo, solo suposiciones. Y eso hace que su muerte sea aún más legendaria e inquietante. Espiritismo. El espiritismo se popularizó en Estados Unidos y luego globalmente tras el mensaje de que las hermanas Fox contactaron un fantasma en su casa mediante golpes. Pronto surgen corrientes cuyos seguidores organizan su vida según los espíritus y recopilan información sobre la vida después de la muerte y los mundos espirituales. Se discute ampliamente la cuestión de con quién se lleva a cabo la comunicación, si es con los fallecidos o con espíritus malignos. Se intenta fotografiar e investigar a los espíritus. La materialización de objetos espirituales se vuelve un espectáculo público. Girar mesas ocurre en salones de élite, casas de comerciantes y hogares rurales. El espiritismo pierde popularidad hasta los años 30, pero aún existen círculos y sociedades que lo practican. La popularidad de las sesiones espiritistas se refleja en adivinaciones, magia cotidiana y hasta en la magia infantil. Adivinaciones en círculo usando un platillo, un anillo colgado de un hilo o una aguja, invocación de un espíritu con la ayuda de un platillo, y así sucesivamente. La quemaron, pero no totalmente. ¿En qué situación tan desesperada se encontraba el heredero francés Carlos si nombró como comandante en jefe de sus propias tropas a una chica campesina de 17 años? ¿Cómo sorprendieron al mundo los milagros posteriores? La gente ha preservado por casi 6 siglos el testimonio de la vida de Juana, su anillo, casa natal, casco y cartas. Al parecer, el anillo la acompañó casi toda su vida. Tal vez fue un regalo de sus padres. Es un anillo barato, no una joya, sino de devoción personal. En la parte superior están las letras I y M y a los lados las inscripciones IHS y MAR que significan Jesús, Cristo y María. El anillo se hizo en el siglo XV. Este estilo solo estuvo de moda poco tiempo en la región de Juana. Críticos de Juana la acusan de crueldad y de vencer repetidamente a sus enemigos con una espada milagrosa. Sin embargo, en realidad ella no mataba a la gente, aunque Juana tenía una espada con la que aparece en algunas pinturas. En combate usaba más seguido su estandarte. El 29 de mayo de 1431, el tribunal declaró culpable de herejía a Juana de Arco. La mañana del 30 de mayo la llevaron a la plaza del mercado en Rouen y la quemaron en la hoguera, según estimaciones, frente a una multitud de 10,000 personas. Tenía 19 años. Una leyenda dice que su corazón resistió el fuego intacto. Sus cenizas se esparcieron en el Sena. Juana de Arco es un personaje enigmático de la Edad Media. Restos del Hobbit. Thorin, como lo llamaron los arqueólogos, vivió hace unos 40 a 50 mil años cuando los últimos neandertales desaparecieron de la Tierra. Sus restos se hallaron en una cueva del sur de Francia, donde quizás se refugiaba del frío. En 2015 arqueólogos hallaron una mandíbula fosilizada con 31 dientes y falanges de dedos. Aunque los dientes de Thorin estaban desgastados por la masticación, se encontraban en buen estado. El análisis indicó que era un hombre adulto, probablemente joven, ya que los neandertales vivían en promedio unos 20 años. Lo más sorprendente fue el estudio genético. El ADN de Thorin era muy distinto a todas las muestras conocidas de neandertales, lo que indica una población aislada que se separó del resto hace 100 o 105 mil años. A solo 10 días de esta cueva vivía otra comunidad neandertal, pero según el análisis no se comunicaban. Los investigadores reflexionan sobre cómo los neandertales percibían el mundo y por qué estaban tan aislados. La falta de sociabilidad era una de sus características distintivas. En su época había unos 10,000 neandertales en el mundo y durante siglos se volvieron poco sociables. Mostraban mucha endogamia evidenciada por anomalías congénitas. Hallar a uno de los últimos neandertales es muy afortunado. Los isótopos en los huesos confirmaron que Thorin vivió en el clima severo de la era glacial. Científicos aún debaten si los neandertales desaparecieron por el clima o por competencia con los cromañones. Los antropólogos piensan que el clima no fue decisivo, pues las eras glaciales empezaron mucho antes de su desaparición. Probablemente los cromañones más desarrollados los desplazaron. Los cromañones no estaban en contra de cruzarse, y en el genoma de los humanos modernos hay mezcla de neandertales, pero en los neandertales no se han encontrado rastros de sapiens. Es interesante que recientemente en la región de Briansk, en Rusia, encontraron un fragmento de hueso con un dibujo grabado
que posiblemente representa a un mamut. Este raro ejemplo muestra arte figurativo en los neandertales, mientras los cromañones dejaron muchas obras. Un hater antiguo. En Veliki Novgorod, Rusia, arqueólogos hallaron una carta de corteza de abedul donde el autor sugiere al destinatario que se ahorque. Científicos rusos estudiaron los hallazgos realizados esta temporada en la región de Novgorod. Entre ellos destaca especialmente una pequeña carta con una sola palabra. Alguien llamado Prokosha escribió lacónicamente a Nechai en la carta: ahórcate. Parece que ya existían haters a distancia. Aún no se hallan el inicio ni el final de esta correspondencia. La mayoría de los artefactos encontrados datan del siglo XII. No todas las cartas eran groseras. En una, Roshka pidió cortésmente algo a Stepan. En otra se menciona una prueba con agua. Al acusado lo lanzaban al agua. Si flotaba, era culpable. Pompeya conservó la historia. En el año 79, Pompeya, próspero centro comercial y cultural junto al mar Tirreno, fue destruida. Los habitantes de la ciudad fueron sorprendidos por la poderosa erupción del Vesubio, un volcán que hasta entonces había parecido un gigante dormido durante muchos años. Esta erupción está llena de secretos y presagios. Incluso el día de la catástrofe, según algunas investigaciones, hubo una atmósfera inusual. De madrugada, el volcán lanzó una enorme nube de ceniza y gas que alcanzó más de 30 kilómetros de altura. Los flujos piroclásticos, mezcla letal de gases, ceniza y bombas volcánicas, cubrieron la ciudad de inmediato, quitando vidas y congelando todo en su último instante. Se calcula que entre 10 y 25,000 personas murieron por la erupción del volcán. El centro de Pompeya fue muy afectado, quedando casas y edificios públicos sepultados bajo ceniza y piedra pómez. La ceniza volcánica fue clave para conservar Pompeya. La gruesa capa impidió el acceso de aire y microorganismos, logrando una conservación sorprendente de edificaciones, mosaicos, frescos y materiales orgánicos como madera, telas y alimentos. Las calles y casas de Pompeya, congeladas en el tiempo, muestran una invaluable imagen de la vida antigua preservada por siglos. Las excavaciones en la villa de los papiros en Herculano hallaron sorprendentes artefactos como mosaicos, estatuas y más de 1800 rollos de papiro de la biblioteca del filósofo Filademo. Estos rollos son valiosos para historiadores y arqueólogos, pues incluyen obras de filosofía, ética, retórica y poesía, escritas del siglo I a.C. al año 79 después de Cristo. Estudiar estos documentos permite comprender mejor la cultura y espiritualidad de griegos y romanos, mostrando la sofisticación y amplitud de su pensamiento. Las tecnologías modernas son clave para estudiar estos textos antiguos. Métodos como el desenrollado virtual y el escaneo por rayos X permiten leer rollos de papiro sin tocarlos, evitando dañarlos. De esta manera, Pompeya sigue siendo un testimonio de la tragedia y al mismo tiempo una cápsula del tiempo que ofrece una ventana única al pasado. En México descifraron un antiguo friso. El friso, descubierto en Oaxaca en el año 2018, contiene glifos que simbolizan temas relacionados con supersticiones y la jerarquía social en las culturas zapoteca y mixteca. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México interpretaron los glifos del antiguo friso excavado en Oaxaca, lo que brinda una profunda comprensión de las normas culturales de los zapotecas y mixtecas. El friso de 15 metros, fechado entre 650 y 850 después de Cristo, originalmente medía unos 30 metros. Adornaba la fachada principal de la Casa del Sur, probablemente una vivienda, visible desde la bulliciosa plaza ceremonial y mostrando su importancia política y económica. Arqueólogos creen que el friso fue parcialmente destruido por corrientes de agua, ya que hallaron fragmentos de una urna funeraria en el sitio. Según Nelly Robles García, coordinador nacional de arqueología de la Institución de Patrimonio Cultural, se cree que los muñecos eran ofrendas que posiblemente se realizaron con la intención de desmitificar el espacio. Monte Albán tiene plazas amplias y pirámides truncadas, influenciadas por tumbas elaboradas. Habitado por mixtecos en la colonización española del siglo XVI, las investigaciones arqueológicas continúan. Un tesoro en tumba antigua. Recientemente, arqueólogos suecos hicieron un descubrimiento único durante las excavaciones en la isla de Visinse. En una tumba eclesiástica del siglo XII se halló un tesoro,
monedas acuñadas entre 1150 y 1180 junto a un joven de entre 20 y 25 años. Se hallaron 170 bracteatos de plata, láminas metálicas delgadas usadas como adornos. Este hallazgo es muy importante para los historiadores suecos, ya que hay pocos similares de ese periodo, y algunas monedas eran desconocidas. A los arqueólogos les sorprendió hallar monedas en una tumba cristiana, pues no era común que los cristianos de la Alta Edad Media enterraran tesoros. Este hallazgo revolucionará la historia monetaria de la Alta Edad Media en Getelanda y aclarará un periodo poco conocido. La historia de los príncipes egipcios. William Jansson, holandés, descubrió Australia en 1606, pero a inicios del siglo XX se hallaron jeroglíficos egipcios antiguos ahí. Esto sugiere que los egipcios estuvieron en el continente verde 5.000 años antes que los europeos. Los jeroglíficos se hallaron en la zona arqueológica de Kariung, costa este de Australia, y eran conocidos por los aborígenes locales. Los glifos de Gosford contienen textos sobre una expedición de los antiguos egipcios. Estos textos narran la llegada a Australia y el trágico destino del príncipe líder, quien murió por mordedura de serpiente. Su cuerpo fue momificado y enterrado en una cueva según antiguas costumbres. Aunque un viaje así parece increíble, hay argumentos que apoyan posibles expediciones lejanas de los egipcios. Thor Heyerdahl, en su barco de papiro Ra-2, cruzó con éxito el Atlántico, demostrando que las embarcaciones de papiro pueden soportar travesías largas. Críticos dicen que los glifos no son como los jeroglíficos egipcios clásicos, pero esto podría deberse a que los hicieron marineros y no escribas. Algunos egiptólogos reconocidos apoyan la autenticidad de los glifos de Gosford. Círculos mágicos en el desierto. Durante años, científicos intentaron entender el origen de los círculos en el desierto de Namibia, rodeados de hierba y que surgen y desaparecen sin razón aparente. Ahora el misterio parece resuelto. Estos círculos mágicos de 2 a 10 metros de diámetro crean un patrón sorprendente en uno de los lugares más áridos de la Tierra. Por mucho tiempo, su origen fue un misterio. Había dos teorías principales. Una asociaba los círculos con las termitas y la otra decía que la hierba se autoorganizaba para resistir la sequía. Recientemente, científicos de la Universidad de Gotinga en Alemania propusieron una nueva teoría. Ellos creen que los círculos pueden formarse debido a lluvias extremadamente raras e irregulares. Esto hace que el pasto crezca en los bordes de los círculos, dejando el centro sin vida, ya que son las raíces del pasto que se extienden a mayor profundidad las que permiten que las plantas sobrevivan y prosperen en condiciones de escasez de agua. Este hallazgo revela el misterio de los círculos mágicos de Namibia y muestra la sorprendente capacidad de la naturaleza para adaptarse y autoorganizarse. La cueva del rey Herodes el Grande. Un equipo internacional de arqueólogos realizó un análisis comparativo del alabastro cuyos componentes se extraían en la antigüedad en el Levante y Egipto. Como resultado, se encontró la cueva de donde se extraía la materia prima para fabricar las famosas y lujosas bañeras del rey Herodes el Grande. Se pensaba que el antiguo Egipto era el mayor proveedor de calcita para crear lujosos objetos de alabastro, incluyendo a gobernantes y aristócratas del actual territorio de Israel. Un ejemplo destacado de tales objetos de lujo son dos bañeras del famoso rey bíblico Herodes el Grande, encontradas en la fortaleza de Quipros y en su palacio real, ubicados al sur de Jerusalén. Se conservan en colecciones de museos en Austria. Estas bañeras son de alabastro de calcita finamente trabajada. Que ambas bañeras fueran hechas en Israel y no en Egipto como se esperaba por la calidad de la piedra fue una sorpresa especial. Esto indica que Herodes el Grande usaba productos locales y que la producción de alabastro en Judea en la segunda mitad del siglo I a.C. tenía suficiente desarrollo y calidad para satisfacer los lujosos estándares de Herodes, destacado constructor de su época. Un visitante del Egipto antiguo. En la tumba excavada en la roca de Pere, los arqueólogos encontraron algo que definitivamente no esperaban aquí: un pequeño Potaikos de losa, un dios protector egipcio, guardián del camino al más allá. Estaba entre cuentas, amuletos y restos de 14 enterrados. Esto es inusual en Anatolia. El Museo de Adiyaman lo reporta como el primer hallazgo registrado aquí.
Desde el inicio se nota que no es solo adorno, sino un amuleto funcional puesto intencionalmente. El Potaikos en Egipto protege del mal, enfermedades, mordeduras y en situaciones peligrosas. Si un amuleto así llegó a la tumba de Camagena, la familia aceptó la protección egipcia en su ritual. Pérez se ubicaba entre Anatolia, Mesopotamia y el Mediterráneo, lo que facilitaba el comercio y la migración de ideas, aunque no solo por el comercio. Un símbolo ajeno se añadió a los objetos funerarios locales, junto con cuentas y colgantes habitual. Me llamó la atención la palabra forastero. El amuleto egipcio complementa la forma de entierro anatolia y genera una sensación de protección completa. La pequeña figura muestra lo fácilmente que las sociedades antiguas incorporaban símbolos ajenos útiles en sus creencias. Los gobernantes olvidados de Egipto. Muchos ven a Egipto como una civilización eterna y orgullosa, pero fue gobernada por extranjeros llamados Hyksos, que significa gobernantes de tierras extranjeras o reyes pastores. La identidad de los Hyksos sigue siendo debatida. Invadieron Egipto en el siglo XVII a.C. No solo destruyeron el país, lo sometieron, crearon una dinastía, gobernaron casi un siglo e introdujeron tecnologías nuevas. Se piensa que ellos llevaron el carro de guerra a Egipto, lo que transformó la estrategia militar en el Medio Oriente. Se sabe que los Hyksos usaron primero el bronce y armas compuestas en Egipto. Su origen sigue siendo un misterio. Unos creen que vinieron de Canaán, actual Líbano, otros que eran tribus nómadas de Asia. Algunos investigadores piensan que los Hyksos fueron una mezcla de comerciantes, guerreros y pastores unidos por migraciones y guerras, pero su cultura no se conservó intacta. Principalmente los conocemos por fuentes egipcias, lo que implica un sesgo de enemistad. Tras expulsar a los Hyksos, los egipcios comenzaron la dinastía 18, donde estuvo Tutankamón. Quizás fue el odio hacia los opresores lo que hizo que Egipto volviera a ser una gran potencia, pero al mismo tiempo, parte de los logros de los Hyksos se conservaron y se convirtieron en parte de la tradición egipcia. Me intrigan los momentos en que los vencedores olvidan y además toman lo mejor de los vencidos. Una vieja tabla de multiplicar. Arqueólogos hallaron en las ruinas del Palacio Fujiwara, Nara, un fragmento de tablilla de madera con una de las tablas de multiplicar más antiguas de Japón. El hallazgo tiene una antigüedad de aproximadamente 1300 años. Las ruinas del Palacio Fujiwara son los restos de una antigua capital que existió hasta el año 710, cuando se trasladó a Nara. La placa fue encontrada en el lugar donde supuestamente se ubicaba el puesto de los guardias Emanfu en el gobierno de Fujiwara. El hallazgo mide unos 16 por 1 centímetro. Se cree que era parte de una tabla de multiplicar más grande, de finales del siglo VII o principios del VIII. En ese tiempo, esas tablas ya se usaban en instituciones gubernamentales. El análisis infrarrojo permitió leer la ecuación en la placa. Todas las inscripciones están hechas usando kanji, caracteres chinos que también se utilizan en el japonés moderno. La tabla de multiplicar inicia con el 9 e incluye 5 ecuaciones en una línea. Si la tablilla estuviera completa, mediría unos 33 centímetros. Este tipo de escritura de 5 líneas pertenece a los estilos chinos de las dinastías Qin y Han. La tablilla era usada por la oficina de Emanfu, responsable de seguridad, administración, conteo de días laborables e impuestos. Cristianismo. La tradición cristiana tomó mucho de la judía y por los padres de la iglesia también incorporó elementos grecorromanos. Aquí las relaciones con los difuntos son especiales. La necromancia, por otro lado, está claramente prohibida por la Biblia. Algunos ascetas fallecidos, considerados santos, son vistos como intercesores entre Dios y el hombre, capaces de llevar la oración del solicitante a Dios. En la iglesia se guardan reliquias que los creyentes consideran sagradas y poderosas. Algunas historias de santos incluyen episodios similares a la necromancia. Macario el Grande revive un cadáver con oración para probar la inocencia de un sospechoso de asesinato. El espíritu regresa al cuerpo, pero responde a las preguntas desde debajo de la tierra, permaneciendo en su tumba. El venerable Rufino cuenta la historia de un ermitaño, Potermufio, quien revivió temporalmente a un monje fallecido para averiguar si estaba satisfecho con la forma en que se preparó su funeral. Potermufio revive a un hermano en la fe a quien no pudo despedir con un beso y una oración. Es interesante que, en este caso, el anciano le ofrece al difunto la opción de morir de nuevo o continuar viviendo. El venerable Marcos, el sepulturero, resucita muertos gracias al poder que Dios le dio por su dedicación a preparar tumbas para monjes
como indica su apodo. Es importante entender que los cristianos no identifican la descripción de la nigromancia como parte del arte prohibido de la magia, sino que consideran esos episodios como milagros, eventos extraordinarios que provienen de Dios. A los milagros se oponen los rituales realizados por vanidad y, en consecuencia, en contra de Dios. El Nuevo Testamento menciona esa nigromancia. Simón el Mago, contemporáneo de los apóstoles, intenta resucitar al hijo de una viuda camino al entierro, pero solo logra que el difunto mueva la cabeza. Se destaca que el regreso del alma al cuerpo es solo un engaño causado por demonios. La descripción de los contactos con los muertos también fue influenciada por la práctica cristiana de la indulgencia, utilizada por la Iglesia Católica, ya que gracias a la indulgencia, el difunto puede ser liberado del purgatorio. Esto dio origen a una serie de relatos en los que los muertos intentan intercambiar sus servicios por el perdón de sus pecados. Los fantasmas pedían donaciones a la Iglesia y rezar por ellos. En el siglo XV, el folclore europeo relata que los sacerdotes sabían cómo invocar a los muertos. Secretos del Vaticano. Según investigaciones arqueológicas, el obelisco que se encuentra en la Plaza de San Pedro fue fabricado en Heliópolis, en el Antiguo Egipto, pero se desconoce durante el reinado de qué faraón. Luego comenzó a ser trasladado según los gustos y caprichos de los emperadores romanos. Octaviano Augusto lo llevó a Alejandría, Egipto, en los años 30 a.C. Después, Calígula mandó trasladarlo en barco a Roma. Para evitar daños en el transporte, el obelisco fue cargado en el barco con miles de toneladas de lentejas. Tras cumplir su función, el barco fue cubierto de ceniza volcánica y se hundió cerca de Ostia, sirviendo como base de un muelle. El obelisco permaneció ahí más de 1500 años, hasta que en 1586 el Papa Sixto V lo movió al centro de la plaza frente a la nueva basílica. El Papa planeó restaurar todos los obeliscos que había en Roma en ese momento. Para evitar que el obelisco se convirtiera en un lugar de idolatría, el Papa realizó un ritual de expulsión de fuerzas malignas y luego ordenó colocar una cruz. Es curioso que el texto del exorcismo siga visible, grabado en latín en los lados oeste y este del obelisco. Es curioso que aquí se use el euro como medio de pago, pero además de eso, el Vaticano también emite sus propias monedas, en las que antes se mostraba el retrato del pontífice reinante y ahora el escudo del Papa. También se acuñan monedas conmemorativas que se venden y generan ingresos importantes para el país. Solo unos pocos pueden acceder a la Casa de la Moneda, pero en el Münzcabinet de la Biblioteca del Vaticano hay una gran colección de monedas antiguas y raras. Las colecciones de este museo cuentan oficialmente con 300.000 monedas y medallas diferentes, y ni hablar de cuántas están ocultas en escondites. Eso ni se puede contar. La Iglesia Católica tenía posibilidades ilimitadas, sobre todo en guerras y grandes descubrimientos. Muchos cristianos ricos donaban sus bienes y los pontífices adquirían objetos valiosos. El Papa Benedicto XIV contribuyó mucho a la colección de monedas al ordenar la compra de las colecciones griegas y romanas del cardenal Alejandro Álvar. Así que la historia de la civilización actual se puede rastrear fácilmente a través de estas verdaderas monedas antiguas. Es la encarnación del sueño de cualquier coleccionista. En el Vaticano, arqueólogos hallaron en una necrópolis romana cientos de tumbas bien conservadas de la época de los emperadores Nerón y Julio César. Los buscadores hallaron unos 250 altares funerarios, incluidas lápidas de tumbas de la élite romana y esclavos liberados. Las excavaciones permitieron obtener un conocimiento inesperado sobre la vida romana de aquella época, por ejemplo, sobre las particularidades de la transición de personas de las clases bajas a los estratos sociales más altos, así como sobre los cambios en las prácticas funerarias y la transformación de las creencias. El cementerio romano está en la colina del Vaticano, junto al antiguo Arco Triunfal. Los arqueólogos han explorado solo unos 1000 metros cuadrados. Las tumbas con restos humanos son de los siglos I al IV e incluyen muchas lápidas, retratos funerarios y sarcófagos con los nombres de los difuntos. Saga de Turingia. Tras intensas lluvias cerca de Gütersleben, en el norte de Turingia, un puñal de bronce apareció en la tierra. Quien lo halló avisó a los arqueólogos sin retirarlo. En el taller de restauración de Weimar confirmaron que es un puñal de la edad de bronce de unos 3500 años y empuñadura de placas. El talón ancho y plano se fijaba al mango con remaches, generalmente de madera, asta o hueso. La tecnología de la época no era simple. Fundir una placa de bronce, afilar y pulir la empuñadura, perforar los orificios para remaches. Las marcas muestran cómo se fijaba la empuñadura y si la hoja resistía la carga. Luego se analiza la aleación.
proporción de estaño, impurezas, rayos X y estabilización de corrosión. Si hay restos orgánicos en la empuñadura, se podrá reconstruir el mango. El artefacto fue encontrado sin tumba ni capa cultural. Probablemente, el objeto fue empujado a la superficie por el suelo kárstico en movimiento después de una lluvia. En cualquier caso, es un hallazgo valioso, un testimonio directo de la artesanía y el intercambio en el centro de Alemania durante la Edad de Bronce. Estos puñales podían ser tanto armas de trabajo, como símbolo de estatus o una ofrenda a la tierra. El escenario exacto lo determinará la pericia. Está prohibida la búsqueda sin autorización. Reportar hallazgos preserva el objeto y su información. Tras las investigaciones, exhibirán el puñal en el Museo Regional de Elric, pasando del campo a una vitrina con origen claro. ¿Dónde están los neandertales? Vivieron en Europa y Asia antes que nosotros. Eran fuertes y adaptados al frío. Solemos creer que los neandertales eran cavernícolas tontos, pero no es así. Su cerebro era más grande que el nuestro. Fabricaban herramientas, usaban fuego, enterraban a sus muertos y cuidaban heridos. Hay pruebas de que tocaban flautas primitivas y se adornaban con conchas. Los neandertales eran una especie humana completa, casi como nosotros, pero desaparecieron hace unos 40.000 años y aún no se sabe por qué. Hay tres teorías principales. La asimilación. Se mezclaron con los cromañones y ahora parte de sus genes vive en nosotros. Genocidio. Nuestros antepasados los eliminaron por recursos. El clima se enfrió bruscamente y los neandertales no pudieron adaptarse. Hacían ropa pero no viviendas. Probablemente algunos murieron y otros se integraron en nosotros. Hasta ahora en nuestro genoma hay del 1 al 4% de ADN neandertal, especialmente en europeos y asiáticos. ¿Pero qué significa eso? Memoria u olvido. Hay algo en esta historia que me afecta. Eran como nosotros, pero algo les impidió sobrevivir. ¿Cómo era el barco más grande en la antigüedad? La humanidad necesitó grandes barcos de guerra mucho antes de la era del vapor y el acero. Hace miles de años, la flota ya se consideraba una de las herramientas más importantes de influencia y dominio. A través de ella se reforzaban las fronteras, se conquistaban territorios y se obtenía acceso a recursos clave. Los diádocos, sucesores de Alejandro Magno, establecieron los fundamentos de la construcción naval militar antigua. Ellos fueron los primeros en construir gigantes de combate como los poliers y Tesseracanter, comparables a los acorazados modernos. La Tesseracanter egipcia, construida en el siglo III a.C. por orden de Ptolomeo IV Filopator, fue uno de los barcos más impresionantes de la antigüedad. Era una fortaleza flotante de 130 metros de largo y 22 de alto. La nave podía alojar a 4.000 remeros, sin contar a la infantería y los suministros. Tesseracanter significa de 40 filas por los niveles de remos. El número exacto es debatido. Investigadores mencionan de 300 a 600 remos. Según las descripciones que se han conservado, el barco tenía un poderoso armamento, un espolón, catapultas y torres de combate, y por fuera parecía una fortaleza móvil. Sus costados tenían vides talladas, la popa mostraba cocodrilos y criaturas míticas, y la proa una figura de 5 metros de Éolo, señor de los vientos. Dentro había salones, estatuas, bibliotecas y, según algunos, establos. Esto era más sobre estatus que una necesidad militar práctica. La Tesseracanter simbolizaba poder más que ser un barco útil. Por su tamaño, carecía de maniobrabilidad y debía ser remolcada por otros barcos para salir al mar. Sin embargo, su existencia fue un avance en ingeniería. La Tesseracanter egipcia no solo es un barco arcaico, sino un ejemplo de cómo tecnologías antiguas lograban escalas increíbles. Sí, no se convirtió en una leyenda de combate, pero sin duda pasó a la historia como uno de los proyectos marítimos más ambiciosos de su época. Delineador de ojos. En el túmulo de Yeshilobajuyuk en Esmirna, arqueólogos hallaron una herramienta de piedra para delinear ojos en perfecto estado. Este artefacto, con más de 8.200 años, podría ser el más antiguo de su tipo. El hallazgo amplía la comprensión sobre la vida de los primeros pobladores egeos en la época neolítica. Yeshilobajuyuk, en Bornova, es el asentamiento prehistórico más antiguo de la región de Esmirna. A diferencia de Anatolia Central, donde las casas estaban muy juntas, los habitantes de Esmirna preferían vivir en viviendas separadas. El artefacto hallado parece un lápiz de piedra usado para aplicar pintura en los ojos. En la punta quedaron restos de pintura negra, posiblemente óxido de manganeso,
ingrediente común en el delineador antiguo. Este aplicador de piedra de 9.5 centímetros es el más antiguo de su tipo. Según él, esta herramienta demuestra que las mujeres del Egeo hace 8.200 años prestaban atención a su apariencia. En el templo de Yunum hallaron frescos coloridos. En el templo de Yonum en Esna, investigadores alemanes y egipcios hallaron frescos de techo coloridos. Según el egiptólogo alemán Christian Leitz de la Universidad de Tubinga, la imagen central del techo tiene 46 figuras, incluyendo a la diosa buitre Neibet y a la diosa serpiente Wadiet. Neibet, con cabeza de buitre, porta la corona blanca del Alto Egipto, y Wadiet la del Bajo Egipto, adornada con una cobra. Desde 2018, especialistas estudian bajorrelieves, pinturas e inscripciones del templo. Se realizó trabajo de limpieza en más de la mitad de los techos y en 8 de las 18 columnas. Además, se limpiaron de hollín 2 dinteles. Los templos y las imágenes de dioses solían pintarse con colores brillantes, pero estos se desvanecían o desaparecían por efectos externos. Se decidió fundir el artefacto antiguo. Del Museo Egipcio del Cairo se perdió una pulsera de oro de la época de Amenemopet, dinastía 21, cerca del año 1000 a.C., con cuentas de lapislázuli. El Ministerio de Antigüedades informó que desapareció en el laboratorio de restauración y entregó el caso a la policía. La foto del artefacto se envió a aeropuertos, puertos y fronteras. Además, se formó una comisión para revisar y registrar los objetos del laboratorio. Se informa que la desaparición se notó durante la preparación para enviar los artefactos a una exposición en Roma. Próximamente abrirá el Gran Museo Egipcio en Giza con los tesoros de Tutankamón. Perder un brazalete real afecta tanto la seguridad como la reputación del sistema de protección de colecciones. El lapislázuli en Egipto simbolizaba poder y protección. Irónico para un objeto que debía estar muy protegido. Algunos creen que este artefacto ya se fundió y vendió como chatarra. Una tablilla de arcilla con la Odisea de Homero. Arqueólogos en la antigua Olimpia, Peloponeso, hallaron una losa de arcilla con 13 versos de la Odisea de Homero durante excavaciones. La tablilla data de la época romana, antes del siglo III d.C., y es el fragmento más antiguo del poema hallado en la República. Según el Ministerio de Cultura de Grecia, la inscripción, aunque breve, tiene gran valor arqueológico y epigráfico. El fragmento de la Odisea hallado en Olimpia ya fue leído. Corresponde a un episodio del Canto 14, una charla entre Odiseo, rey de Ítaca, y el porquero Eumeo. El Canto 14 narra la estancia de Odiseo, aún no reconocido, en casa de su fiel sirviente, quien le relata lo ocurrido en la isla durante los 20 años que Odiseo estuvo en Troya y de viaje. El poema épico sobre el regreso de Odiseo, héroe de la guerra griega contra Troya, se creó entre los siglos VIII y VII a.C. La Odisea, con más de 12.000 versos, y la Ilíada, ambas de Homero, fueron logros literarios clave en la antigüedad. En el siglo III a.C., Lucio Livio Andrónico tradujo el poema al latín. El astronauta de Gabio. En 1834, en el desierto de Gobi, Mongolia, el explorador inglés Carlos Edwin halló una cueva misteriosa en una roca. Dentro encontró un esqueleto inusualmente grande, de casi 5 metros, con cráneo y costillas grandes. Junto al esqueleto había objetos metálicos muy corroídos. Un objeto destacó para los científicos: una losa de piedra con un mapa estelar grabado y señales que no coincidían con sistemas conocidos. Según Edwin, la losa no es solo un artefacto, sino una herramienta de navegación o parte de un antiguo dispositivo astronómico. Las investigaciones mostraron que la losa tiene elementos terrestres raros, no característicos de la región donde hallaron la cueva. Esto generó especulaciones sobre el posible origen extraterrestre de la losa y del ser hallado junto a ella. El estudio adicional de la losa mostró que sus marcas cartográficas pudieron usarse para navegación espacial, sugiriendo que el ser quizá fue piloto o explorador de un sistema estelar lejano. Los científicos sugirieron que la muerte del ser pudo haber ocurrido como resultado del accidente de su nave, cuyos restos podrían estar esparcidos por el desierto y enterrados bajo capas de arena durante siglos. Este descubrimiento se volvió poco conocido debido a disputas políticas y científicas sobre el origen y el significado de los artefactos encontrados. Sin embargo, sigue generando controversia entre científicos y aventureros
que buscan descubrir los misterios de las civilizaciones antiguas. La costa de los esqueletos. La llamada Costa de los Esqueletos es un tramo de costa de 40 kilómetros de ancho y 500 de largo en Namibia. Es un lugar tanto hostil como fascinante. Aquí, la fría e impredecible corriente de Benguela en el Océano Atlántico se encuentra con el paisaje desértico del noroeste de Namibia, salpicado de dunas. Costa de los Esqueletos recibe su nombre por la gran cantidad de esqueletos de ballenas arrastrados a la orilla. La población indígena Ovajimba del noreste de Namibia usaba huesos de ballena para construir chozas. Muchos barcos naufragaron en la Costa de los Esqueletos por la niebla, el mar agitado, corrientes impredecibles y vientos tormentosos. Los marineros que llegaban a la orilla no sobrevivían en esta inhóspita costa y morían de sed. Aunque la Costa de los Esqueletos es hostil, muchos animales salvajes se han adaptado al desierto. Además, algunas plantas se han adaptado de manera sorprendente a las condiciones sin lluvia de la Costa de los Esqueletos, dependiendo únicamente de la niebla diaria proveniente del Océano Atlántico. Aquí crecen welwitchias, melonara, suculentas, litops llamadas piedras vivas, líquenes y arbustos de lápiz. Un cráneo de 270 millones de años. En el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano se halló un cráneo fósil de un antiguo ancestro de los anfibios. Con una antigüedad de unos 270 millones de años, los científicos identificaron el cráneo como una nueva especie de protoanfibio llamada Kermitopus gratus, en honor a la rana Kermit. Un estudiante de la Universidad George Washington resaltó que usar nombres populares ayuda a atraer atención a los descubrimientos científicos. Dijo que el nombre Kermit es ideal para la antigua anfibia, pues la vincula con los actuales representantes de esta clase. El paleontólogo Nicholas Houghton halló el cráneo en Texas, en los Barriles Rojos, durante investigaciones de campo. Esta área del Pérmico temprano contiene muchos fósiles, incluidos restos de reptiles y anfibios antiguos. Después de su descubrimiento en 1984, el cráneo permaneció en los fondos del museo durante décadas, hasta que fue estudiado por Arjón Mann, quien lo seleccionó entre otras muestras para un análisis detallado. Investigadores confirmaron que el cráneo hallado es de un nuevo género de antiguos anfibios, el tesoro del sultán. El Pozo Infernal o agujero de Barhout es un sumidero en Yemen lleno de leyendas y mitos. Los habitantes creían que en el pozo estaba el tesoro del sultán, vigilado por genios y muertos, y que de ahí venía olor a cementerio. Las investigaciones científicas confirmaron algunas de estas leyendas. Los espeleólogos decidieron explorar el sumidero y tomar muestras del fondo. Tiene forma cónica, mide unos 30 metros de diámetro en la superficie y se ensancha hasta 120 en el fondo, con una profundidad de 112 metros. La capa superior es porosa y deja pasar agua, mientras que la inferior se densifica y se vuelve impermeable, formando 4 cascadas y estalagmitas. Los tesoros del sultán eran perlas de cueva, raras formaciones de carbonato de calcio que se crean alrededor de arena o madera. En Barhuta su color es esmeralda dorado, lo que confundió a antiguos observadores. En el fondo viven serpientes y artrópodos. El olor a tumba que mencionan los habitantes es por cuerpos en descomposición de animales, sobre todo aves, que entran al pozo buscando refugio del calor. Al bajar al fondo, no pueden volver a subir por la profundidad. Hay 2 hipótesis sobre el origen del pozo. Una, que es un antiguo cráter de volcán subterráneo extinto, y otra, que es un pozo natural creado por la erosión de agua subterránea durante millones de años. Es probable que el pozo de Barhuta se formara así, lo que explica su estructura y contenido inusuales. Metal no convencional de Egipto. Una investigación reveló que en el Reino Medio, 2000 a 1650 a.C., artesanos egipcios producían intencionalmente bronce arsenical, usando speice, un aditivo con arsénico, hallado en escorias y fundiciones. No es una impureza accidental, sino un ingrediente añadido para hacer la aleación más dura, prolongar el filo y reducir el desgaste. Un equipo de la Academia Checa de Ciencias, junto con colegas en El Cairo y Francia, realizó los análisis. El resultado mostró que la composición del bronce era controlada y repetida, indicando que los talleres tenían suministros estables y un régimen tecnológico definido, no solo intentos de hacer bronce resistente. Los científicos concluyen que el plomo que llega con la speice puede alterar los indicadores isotópicos,
y sobreestimar el origen del cobre. Una construcción antediluviana inacabada. En los valles del Líbano, Baalbek resguarda enigmas de épocas antiguas. Una estructura recién descubierta aquí confirma el valor único de Baalbek para la arqueología y la cultura mundial. La arquitectura megalítica de Baalbek fue un misterio por mucho tiempo para los científicos. Los métodos de construcción y motivos para crear estructuras así eran únicos, pero el hallazgo reciente brinda nuevas formas de entender las civilizaciones antiguas. Baalbek, en el valle de Bekaa, destacó en las épocas helenística y romana. Tras la conquista de Alejandro Magno, la ciudad se transformó en un enlace entre culturas orientales y occidentales. La influencia griega se refleja en la arquitectura y el arte de Baalbek, visible en el estilo de sus edificios. Los romanos reforzaron su estatus religioso y cultural, construyendo templos y edificios públicos majestuosos. Los templos de Júpiter, Venus y Baco son la construcción más famosa de Baalbek. Estos templos destacan por su magnificencia y sus logros técnicos en la construcción. Uno de los elementos más significativos es la piedra de la mujer embarazada, un gigantesco megalito que pesa más de 1000 toneladas y que no fue incluido en la construcción final del templo. El hallazgo en la cantera en 2014 incrementó los misterios sobre estos antiguos métodos de construcción. El hallazgo demostró que los antiguos constructores utilizaban tecnologías adelantadas a su tiempo, lo que genera preguntas sobre el origen y la difusión del conocimiento ingenieril antiguo. Comparando Baalbek con Stonehenge y las pirámides de Egipto, se observan similitudes logísticas e ingenieriles. Por ejemplo, el transporte de enormes piedras para Stonehenge o la construcción de las pirámides en Giza requerían no solo recursos físicos, sino también una planificación avanzada y conocimientos astronómicos. Los métodos arqueológicos modernos, como el georradar y los escaneos 3D, abren nuevos horizontes para estudiar tecnologías antiguas. El regalo a los dioses incas. En el lago Titicaca, buzos arqueólogos hallaron una caja de roca volcánica. Al abrir la caja, hallaron una llama tallada en concha de Spondylus y una pequeña hoja de oro, quizá de una pulsera. Los arqueólogos suponen que los hallazgos son ofrendas de los incas, quienes querían apaciguar a sus dioses. La caja con ofrendas fue sumergida en el lago hace al menos 500 años. Los arqueólogos creen que la caja no estaba allí por casualidad. El arrecife Cacay se localiza al norte de Coa, mostrando una conexión espacial entre ambos. El lago Titicaca es conocido por excavaciones arqueológicas. El año pasado, arqueólogos hallaron ofrendas rituales a deidades desconocidas cerca de la Isla del Sol, hechas por el pueblo tiahuanaco. Esta fue la tribu más poderosa de la cordillera de los Andes antes de la llegada de los incas, aproximadamente en el siglo XII de nuestra era. En el lago hallaron llamas sacrificadas, adornos de oro, piedra e incensarios de cerámica. Estos artefactos son del año 500 al 1000 después de Cristo, unos 500 años antes de que los incas llegaran al lago Titicaca. Casco de 2500 años y tesoros dacios. Este casco de oro es uno de los artefactos más famosos de la cultura dacia, fechado hacia el 450 a.C. Es conocido como el casco de Qotsufenishti y se considera no solo una obra del arte antiguo de la orfebrería, sino también un símbolo de poder y fuerza ritual. Adornado con ojos, serpientes y escenas mitológicas, pudo haber pertenecido a un sacerdote o a un líder que desempeñaba un papel sagrado en la sociedad dacia. El casco intimida y protege a su dueño. El 25 de enero de 2025 fue robado audazmente del Museo Drenthe Bassene en Países Bajos. Durante la exposición Dacia, Tierra de Oro y Plata, robaron varios objetos únicos, como este casco y 3 brazaletes reales dacios. Todos los objetos eran del Museo Nacional de Historia de Rumania. La pérdida de estos artefactos fue un duro golpe para el patrimonio cultural. Una computadora de bolsillo del siglo XI. La historiadora británica Frederica Gigante halló en un museo italiano un antiguo astrolabio del siglo XI con inscripciones en árabe y hebreo. Este instrumento astronómico usado para medir ángulos y ubicar estrellas fue un hallazgo clave en el Museo de Verona. Este artefacto es tan multifuncional que, según los estándares modernos, fácilmente podría considerarse una computadora de bolsillo. Frederica Gigante encontró el dispositivo al revisar el catálogo en línea del museo y pidió más información, pero le dijeron que aún no lo habían estudiado. Al llegar al museo, la científica halló inscripciones en árabe y hebreo en el astrolabio, lo que, según ella,
demuestra el intercambio científico entre árabes, judíos y cristianos durante siglos. Las investigaciones indican que el astrolabio pudo fabricarse en Al-Ándalus, región musulmana de España. El instrumento conserva oraciones musulmanas y líneas en hebreo, destacando su valor cultural y religioso. La semejanza del astrolabio hallado con modelos bizantinos y europeos tempranos confirma su origen ibérico. Este artefacto único llegó por primera vez a la colección del aristócrata italiano Ludovico Mascardo en el siglo XVII. Después la familia Miniscalchi creó en 1990 un museo para preservar su colección privada. Los curtidores más antiguos. Al clasificar unos 12.000 fragmentos óseos de la cueva de los contrabandistas en la costa atlántica de Marruecos, los arqueólogos notaron que algunos eran lisos y brillantes, como si hubieran sido moldeados por humanos. Tras más investigación, los científicos hallaron que 62 fragmentos son herramientas de hueso de entre 120.000 y 90.000 años. Entre ellas hay herramientas hechas de costillas de animales, conocidas por su uso como espátulas para trabajar pieles y cuero. En la cueva hallaron huesos de depredadores con marcas de desollado. Los huesos de depredadores y herramientas de hueso son la evidencia más antigua de que los humanos fabricaban ropa. El misterio de Arkaim. Arkaim, conocido como el Stonehenge ruso, es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos de Rusia. Situado en las estepas de los Urales del sur, este complejo megalítico destaca por su tamaño, precisión y similitud con Stonehenge, tanto en funciones astronómicas como latitud. Arkaim es una fortaleza circular con 2 anillos de muros y calles que unen las viviendas, construidas según conocimientos astronómicos antiguos. Investigaciones muestran que los edificios en Arkaim se construyeron para observar 18 eventos astronómicos, como solsticios y equinoccios. Esto muestra el gran conocimiento astronómico de los pueblos de la región en la Edad de Bronce. Arkaim no solo atrae a los arqueólogos, sino que también es objeto de interés para los investigadores de fenómenos anómalos. En el complejo ocurren anomalías magnéticas que a veces afectan los dispositivos electrónicos. Estas anomalías y otros fenómenos inexplicables han originado teorías, como que Arkaim fue usado o creado por civilizaciones extraterrestres. La arquitectura única y el sistema de agua muestran la gran organización social y habilidad ingenieril de sus constructores, lo que convierte a Arkaim en un monumento clave de la Edad de Bronce en Eurasia. Huellas misteriosas. En 1978 en Tanzania se hallaron huellas de 3.700.000 años, convirtiéndose en una de las primeras pruebas de la marcha erguida de los antepasados humanos. El hallazgo despertó un gran interés por la historia del desarrollo de los homínidos. Cerca de ese lugar también se encontraron otras huellas, que algunos científicos confundieron erróneamente con huellas de oso. El equipo de Ellison Magnat en la Universidad de Ohio refutó esta teoría. Investigadores reanalizaron las huellas halladas en Laetoli, famoso por sus rastros de homínidos. Se suponía que las huellas pertenecían al Australopithecus afarensis, al que pertenece el famoso esqueleto de Lucy. Científicos internacionales excavaron y estudiaron 5 huellas para resolver el misterio. Compararon con huellas de osos, chimpancés y humanos, concluyendo que los osos difícilmente las dejaron por su forma de andar y longitud de zancada. Investigadores atrajeron osos con jarabe de arce o puré de manzana para observarlos caminar en 2 patas. Las observaciones indican que los osos casi nunca se mueven así, por lo que es poco probable que las huellas sean de ellos. El análisis de huellas de chimpancé mostró similitudes, pero la morfología indicaba que eran de otro australopiteco, no de Australopithecus afarensis. Así, la investigación confirmó que las huellas misteriosas de Laetoli eran de antepasados humanos. Cambios en el ADN humano. Científicos debaten si microbios extraterrestres pueden alterar el ADN humano y causar cambios importantes en nuestro código genético. Esta hipótesis plantea que estos microorganismos pueden existir e influir en la evolución humana, haciéndonos más similares a ellos. En apoyo a esta idea, los investigadores señalan una serie de cambios observados en la población humana, como la disminución de los niveles de testosterona y la reducción en la cantidad de espermatozoides en los hombres. Estas tendencias pueden interpretarse como signos de cambios evolutivos, posiblemente causados por influencias externas, incluyendo factores ecológicos, o incluso
la influencia de agentes extraterrestres, la disminución de los niveles de testosterona y la cantidad de espermatozoides puede tener consecuencias graves para la salud reproductiva y la estructura demográfica de la población, lo que hace que este tema sea importante tanto desde el punto de vista científico como social. Estas ruinas son más antiguas que las pirámides de Egipto. Arqueólogos hallaron cerca de Praga un complejo misterioso de la Nueva Edad de Piedra, más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. El medallón abierto, construido hace unos 7000 años, pudo ser un punto de reunión para agricultores locales. Su diámetro es de aproximadamente 55 metros, lo que permitiría albergar dentro la Torre de Pisa. Miroslav Kraus, jefe de las excavaciones, afirma que la construcción era de la cultura de la cerámica, que existió entre el año 4900 y 4400 antes de nuestra era. El Círculo de Wiener fue mencionado por primera vez en los años 80, cuando se descubrió parcialmente al instalar servicios públicos. Las excavaciones modernas lo revelaron por completo y hallaron cerámica, huesos de animales y herramientas de piedra. El análisis de restos orgánicos permitirá precisar la fecha de construcción y su posible vínculo con el asentamiento neolítico cercano. El estudio del medallón revela que la cultura de sus constructores se extendía por Europa Central, incluyendo la actual Polonia, Alemania y Chequia, donde vivían en casas largas para hasta 30 personas. Taller de cerámica romano en Egipto. Arqueólogos hallaron en Alejandría un taller de cerámica del inicio del periodo romano. Hallaron fragmentos de vasijas, monedas, estatuillas y una sala ritual. Según científicos del Centro de Investigación de Arte Clásico de la Universidad de Oxford, este sitio era usado por antiguos trabajadores para fabricar ánforas, vasijas de 2 asas y cuello estrecho empleadas para almacenar y transportar aceite y grano. 2 talleres con hornos fueron tallados en la roca. Uno aún está en excelente estado. En la época bizantina, tiempo después de que dejara de producirse cerámica aquí, los edificios se usaron probablemente para producir cal. Entre los hallazgos también se encontró una despensa donde se almacenaban utensilios de cocina y vajilla. Varias construcciones de piedra caliza servían como viviendas temporales para los trabajadores en este sitio. Una habitación con una plataforma elevada y restos de estatuas de terracota se usaba para rituales. Varias representan a Harpócrates, quien sustituyó a Horus en la Tríada de Alejandría junto a Isis y Osiris. Egipto fue dominado por Roma en el año 30 a.C. tras la muerte de Cleopatra VII y Marco Antonio. Después de la conquista, Egipto se convirtió en una próspera provincia romana que abastecía al resto del Imperio Romano con una variedad de productos incluyendo cerámica. Los enigmáticos Itbarak. Las leyendas túrquicas recuerdan a un pueblo con cuerpo humano y cabeza de perro. Los Itbaraki, en los relatos de August Jan, se localizan al noroeste cerca de Siberia. El nombre proviene de It, perro, y Barak, raza de pelo largo. Siempre se describen con piel oscura, pelaje moteado y cráneo de perro. August Jan se retiró, se exilió y después volvió para vencerlo. Entregó las tierras conquistadas a su hijo Kipchak, ancestro de los kipchakos, cuyo nombre se vincula a la leyenda de nacer en un árbol hueco. Para entender por qué los hombres con cabeza de perro surgieron en estas historias, recordemos que para los primeros turcos el perro era un guía y ayudante, no maligno. En el ciclo de 12 años hay un año del perro. En rituales chamánicos se imitaban sus acciones. En mitos, el perro Barak guía al chamán y, en relatos de Altai, protege a los primeros humanos de Erlik. Así, el perro es protección y vínculo espiritual. En este contexto, los Itbaraki son la imagen de los extraños. Tienen las mismas características de perro, pero ya no son protectores, sino una frontera y una amenaza. Este recurso es comprensible, marca el límite de nuestro mundo y recuerda las reglas de comportamiento en tierra ajena. Existen paralelismos entre vecinos, oquinocéfalos griegos, guardianes caninos de India y crónicas europeas de tribus del norte. El esquema es igual. Rostro inusual, señal de distancia. Puede debatirse si la base fue una impresión real, ya sean máscaras, tocados totémicos o vecinos de aspecto inusual, pero la tradición no lo requiere. En las leyendas, Itbarak eran los del otro lado, marcando así la frontera de su mundo. Los misterios del mundo subterráneo de Agartha. La leyenda de Agartha ha atraído a quienes buscan conocimientos ocultos y civilizaciones secretas. Los nazis se interesaron mucho en el mito de Agartha, un supuesto estado subterráneo habitado por una civilización avanzada con conocimientos y tecnologías místicas. Se pensaba que los habitantes de Agartha tenían secretos de inmortalidad, energía y control mundial,
lo que atraía a la élite nazi. Ideólogos nazis veían en Agartha una fuente de conocimientos antiguos y posible refugio para la élite del Tercer Reich si eran derrotados. Según la teoría, este mundo subterráneo sería un refugio seguro para el resurgimiento nazi. Según las leyendas, la entrada a Agartha estaba oculta en el Himalaya u otras zonas remotas. Investigadores de la Ahnenerbe, interesados en raíces arias y civilizaciones antiguas, realizaban expediciones por el mundo, como al Tíbet y la Antártida, buscando la entrada al mundo subterráneo. Aunque no había pruebas concretas de Agartha, los nazis siguieron financiando estos proyectos, esperando acceder a conocimientos místicos que cambiaran la guerra y aumentaran su influencia. El origen del recipiente de plata. A los científicos les llevó 10 años descubrir el origen del singular recipiente de plata del tesoro de Galway. El artefacto viajó de Asia Occidental a Escocia. Este hallazgo aumentó el misterio de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del Reino Unido. El tesoro de Galway fue hallado en el sur de Escocia en 2014 por Derek McLennan. El tesoro tenía un recipiente de plata envuelto en tela antigua. Ahora los investigadores han confirmado que el recipiente fue fabricado en el actual centro de Irán y fue transportado a través de enormes distancias hasta Escocia hace más de 1000 años. En el recipiente hallaron joyas como seda y broches. La limpieza láser del recipiente reveló patrones complejos del zoroastrismo, religión oficial de los sasánidas, último imperio persa antes de las conquistas musulmanas. El tesoro, de más de 5 kilos, incluía plata, oro y otros materiales valiosos. Fue hallado en tierras de la iglesia de Escocia, cerca de Balmaghy. El artefacto del año 900 será exhibido por primera vez en la exposición Rutas de la Seda en el Museo Británico de Londres. El Museo Nacional de Escocia y las galerías de Kirkcudbright exhibirán otros objetos del tesoro. Es esencial incluir el artefacto en la exposición, ya que tiene la seda más antigua registrada en Escocia. La tumba del último rey Anunnaki. Gilgamesh, rey de Uruk, es una de las figuras más importantes y enigmáticas de la antigua Mesopotamia. Fue figura central de una de las epopeyas más antiguas y dejó gran huella en la cultura y religión. Gilgamesh, aun envuelto en misticismo, fue un gobernante cuyos logros originaron numerosos mitos y leyendas. Gilgamesh fue un destacado constructor, estratega y guerrero durante su reinado. Se le atribuye la creación de las murallas de Uruk, que protegían a sus habitantes de enemigos y desastres naturales. Las leyendas dicen que los dioses ayudaron a construir estas impresionantes murallas. El gobierno de Gilgamesh trajo prosperidad y cultura, haciendo de Uruk un centro clave del mundo antiguo. Gilgamesh es una figura central de la mitología por el poema épico sobre sus hazañas, la epopeya de Gilgamesh. Este monumento literario, hallado en la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal en Nínive, relata los viajes y aventuras de Gilgamesh, su lucha contra fuerzas sobrenaturales y su búsqueda de la inmortalidad. Este poema es clave para estudiar la cultura mesopotámica antigua y refleja los anhelos y experiencias humanas. Hallazgos arqueológicos confirman la existencia histórica de Gilgamesh. En Uruk y otras ciudades mesopotámicas se hallaron artefactos y tablillas cuneiformes con inscripciones que mencionan su nombre. Tiene un significado especial la tumba encontrada, que según algunas versiones podría pertenecer al propio Gilgamesh. Este descubrimiento, si se confirma, podría ser clave para comprender la figura histórica de Gilgamesh. Entre los hallazgos arqueológicos llaman especialmente la atención los textos que describen a los Anunnaki, deidades que desempeñaron un papel importante en la mitología de la antigua Mesopotamia. Se considera que los Anunnaki son descendientes del dios del cielo Anu y de la diosa de la tierra Ki. Estaban relacionados con la creación de la humanidad y el control de su destino. La teoría de los Anunnaki va más allá de Mesopotamia, vinculándolos con otras civilizaciones antiguas y extraterrestres de Nibiru. Comparar la teoría de Nibiru con otras como el diluvio universal o el meteorito de Tunguska muestra la variedad de hipótesis sobre el origen y desarrollo humano. El descubrimiento de la tumba de Gilgamesh podría arrojar luz sobre muchos aspectos de la vida y el gobierno de este legendario rey, así como confirmar o refutar los numerosos mitos que existen sobre él. La desaparición de la Atlántida. La Atlántida no es solo una leyenda, sigue influyendo en la cultura, los sueños y la ciencia. Platón la describió detalladamente,
Una isla grande con civilización avanzada, ejército fuerte y sistema complejo de canales. Afirmaba que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, frente a las montañas de Atlas, y se hundió en un día por un terremoto hacia el año 9500 a.C. Han pasado más de 11.000 años y aún debatimos su existencia. La han buscado en Creta, Santorini, Cuba, Brasil, Islandia y en el Atlántico. Científicos han propuesto muchas teorías, como la catástrofe en Tira o el recuerdo de una zona sumergida del Sahara. El problema es que no tenemos ni una sola prueba arqueológica directa. No hay artefactos, ni restos, ni rastro genético. La ciencia no puede negar del todo la existencia de la Atlántida, y sorprende su gran influencia. La leyenda de la Atlántida inspiró escuelas filosóficas, teorías ocultistas, nazis místicos, pseudociencias, conspiraciones y ciencia ficción. Se volvió símbolo de una edad de oro perdida. Nos atrae porque no es solo una tierra perdida, sino la idea de que antes fuimos más de lo que somos ahora. A veces creo que Atlántida no es una isla hundida, sino un reflejo de nuestro sueño. Queremos creer que alguna vez las personas fueron más fuertes, más inteligentes, mejores, y mientras no sepamos la verdad, esta historia seguirá apareciendo una y otra vez. El jarrón de La Palma. La Palma es una de las islas Canarias de España en el Atlántico al noroeste de África. En su costa noroeste, en la zona de Tijarafe, en una cueva junto a restos humanos, se encontró un objeto raro, un jarrón de cerámica completo de los siglos XIII al XV. Es cerámica de los benaguaritas, los habitantes originarios de La Palma antes de la conquista española. El hallazgo ocurrió durante el Proyecto Occidente. Lourdes Boroso vio el recipiente en la inspección. El equipo de Francisco Caomaño documentó el contexto y extrajo el objeto. El análisis confirmó el contexto funerario. El recipiente estaba en su lugar original y no en una capa mezclada, lo cual es sumamente raro. La forma es típica de la tradición local: fondo redondeado, cuello ancho, paredes lisas sin ornamentación. Este tipo de recipientes se usaban tanto en la vida cotidiana como en rituales. Puede interpretarse como parte del ajuar funerario junto a los restos. Ahora los arqueólogos tienen la oportunidad de analizar la composición de la arcilla y las impurezas, buscar rastros del contenido y comparar la forma con otros conjuntos de la isla. El principal valor es la integridad y el contexto preciso. Esto permite hablar no de una estilística abstracta de los canarios, sino de una práctica concreta, cómo exactamente se realizaba el entierro en La Palma en la época tardomedieval y qué se consideraba necesario colocar junto a la persona. Antiguas granadas de mano. Estos artefactos se hallaron el siglo pasado en Jerusalén. Un análisis reciente de vasijas de cerámica de Jerusalén de los siglos XI y XI confirmó que algunas pudieron usarse como granadas de mano en las cruzadas. Los artefactos arqueológicos esferocónicos con base cónica y forma redonda se exhiben en museos globales. Su versatilidad y usos son bien conocidos. En una nueva investigación, los científicos encontraron pruebas de que estas vasijas también se usaban como granadas de mano. Investigadores analizaron 4 fragmentos de vasijas hallados en el jardín armenio de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén. Descubiertos entre 1961 y 1967, estos artefactos están en el Museo Real de Ontario. Expertos analizaron los restos y hallaron material explosivo en uno de los recipientes. Con pruebas químicas, investigadores hallaron que otros 3 recipientes tenían aceites, aromas y medicinas. El cuarto recipiente, una olla de barro con paredes muy gruesas y sin decoraciones, contenía restos que indicaban la posibilidad de almacenar productos químicos o explosivos químicos. Uno de los ingredientes encontrados fue el azufre. También se hallaron rastros de mercurio y magnesio. Todo esto se encontró en cantidades más altas que en las otras ollas y en el suelo circundante. Esto es otra prueba para historiadores sobre cómo eran las guerras antiguas, aunque aún no se sabe qué contenían exactamente las granadas. Los investigadores no descartan que esta mezcla sea el fuego griego, pero su composición sigue siendo un misterio. Hay opiniones divididas y el proceso nunca fue documentado. Amuleto de Chrysocolla. Los egipcios se tomaban muy en serio los colores y le daban a cada uno su propio significado y cualidad. Los investigadores sabían que el color verde simbolizaba en Egipto el crecimiento, la cosecha y la salud. Era tan importante que ponían escarabajos de piedra verde junto al corazón de las momias. Pero pocos sabían por qué el verde también era relevante para los niños egipcios, quienes, según registros y jeroglíficos, usaban maquillaje verde. Un hallazgo revela que padres egipcios pensaban que este color protegía a sus hijos. Al revisar la momia de un niño,
hallaron una bolsita de cuero con un amuleto de crisocola verde brillante. Hace 4700 años la malaquita era el mineral verde más común en Egipto. La crisocola, rara y solo disponible en el Sinaí y el desierto oriental. Una estatuilla de crisocola que muestra a un niño apoya la idea de que ese mineral verde solo lo usaban los niños. Expertos coinciden en que el amuleto hallado con el niño fallecido de malaria buscaba proteger su salud y seguridad en la otra vida. Las propiedades curativas de Stonehenge. Stonehenge, envuelto en misticismo y antiguos misterios, es uno de los monumentos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Este monumento, construido en el Neolítico y Edad de Bronce, destaca por sus piedras únicas y pasado místico. Los hallazgos arqueológicos en Stonehenge sorprenden por su variedad, restos humanos y objetos cotidianos. Entre los hallazgos más importantes hay sepulturas que se cree son de personas que llegaron desde varias regiones de la antigua Bretaña y Europa. Los esqueletos hallados en Stonehenge suelen mostrar intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos, lo que sugiere que el sitio pudo usarse para la curación. Existen varias teorías sobre el propósito de Stonehenge. Algunos científicos creen que era un calendario astronómico, otros un sitio de rituales, pero destaca la hipótesis de que fue un centro de curación. Esta teoría se respalda con el análisis de restos humanos y artefactos encontrados en la zona del monumento, muchos de los cuales evidencian peregrinaciones de personas en busca de curación. Las piedras azules de Stonehenge, traídas de las zonas montañosas de Gales, son únicas porque su ubicación original está a más de 200 kilómetros de Stonehenge, lo que convierte su presencia aquí en un verdadero misterio de la ingeniería. Según algunos investigadores, los antiguos podrían haber atribuido propiedades curativas especiales a estas piedras, lo que posiblemente fue la razón de su transporte a una distancia tan grande. Investigaciones y datos arqueológicos confirman la teoría del uso médico de Stonehenge. Análisis óseos revelan que muchos enterrados aquí padecían enfermedades graves o lesiones y quizá buscaban curación en estas piedras místicas. La función de Stonehenge se integra en la red de creencias y rituales comunes en la Edad de Bronce en Gran Bretaña. Además de la curación, Stonehenge pudo haber servido como un lugar de reunión comunitaria para realizar rituales relacionados con los cambios estacionales, la fertilidad de la tierra y la veneración de los antepasados. El misticismo de Stonehenge sigue generando discusiones y especulaciones. Las piedras misteriosas siguen atrayendo a investigadores y peregrinos. Cada hallazgo aumenta el interés y rodea al monumento de más enigmas y teorías sobre su función en la antigüedad. Descubre más misterios antiguos en nuestro canal. Suscríbete y comparte el video. Gracias por vernos. Hasta luego.